Muy buenas, chavales, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Hoy traemos un videito del Kildan Tarkin Town a mi versión, que es el típico que quien me conozca pues sabe que tengo una versioncita un poco bastante agresiva de Kildan, con varios bichos de coste 1, un paquete de rebeldes que dan buffos entre ellos, el rojo 3 que ya ni se lleva, pero es una versión que tengo yo muy agresiva y casi siempre la pruebo en todos los sets, igual que el Luke Skywalker del set 1, que es una raja que me gusta mucho y casi siempre la pruebo con diferentes versiones y cartas nuevas. Solo que esta versión está un poco limitada a que tienen que ser todas las cartas heroísmo por la causa. Entonces, si no salen muchas cartas buenas heroísmo, pues el mazo recibe muy pocas mejoras. Lo he estado probando a lo mejor con el Kildan nuevo y quitándole el heroísmo, con el Kildan 4-5, pero no me ha dado muy buen resultado y creo yo que esta versión más antigua mía quiero probarla con estas cositas. Contra los mazos nuevos. Y la única carta nueva que tiene es una nave 3-2 vainilla, que no tiene nada, ningún efecto. Que de hecho no es ni rebelde. Pero la otra que tenía era una 2-3 que era rebelde, que era la X. Y le podía dar buffos con el Will Leader y con el teniente. Pero como tengo dos tenientes y dos Will Leader y no son la misma jugada de turno 3, yo creo que pegar de 3 en el turno 1. En el turno 1 mete un 3-2 mejor que mete un 2-3. Después el banquillo es típico. De este, bueno, el típico no porque esta palabra es diferente, pero vamos. Es el que he llevado siempre. Que son 3 Kira para cambiarlos por los K2, que son robotines. Aquí en Grecia. Los robotines por las Kira para cuando vaya contra control, porque el no Glory ya no te permite jugar robotín o K2 con tanta facilidad. El Esper de Taraje, que es el Waylay, pero de heroísmo, que básicamente es un Waylay, pero que me cuente mal por la causa. Grogu, por si da la casualidad de que es más agro que yo, que puede pasar. De que a lo mejor me toque un Bosco Rojo o un Luke Tarkin Town también de piloto, que puede ser peligroso. Y el Dream Ray, más que nada para interactuar un pelín, por si el enemigo, el rival, no me deja hacer el palito del Killan en curva. No está haciendo los palitos, pues yo le meto un Darin Ray, le meto a Tarkin Town y me cargo una unidad de coste 5, que está bastante bien. Así que el mazo, lo dicho, tiene los costes 1, que es raro de ver en Killan, tiene varias jugadas. Por ejemplo, a lo mejor hace turno 1 yo hago un coste 2. A lo mejor se van a ver en el vídeo. Las voy a explicar un poquillo antes, pero las se ven en el vídeo. Es una de las jugadas que más hago. Que es en el turno 1 meter una nave, por ejemplo la 1-3, y el rival me pone una nave también, o me pone cualquier bicho, unidad. ¿Qué pasa? Yo en el siguiente turno hago Leia, le giro su unidad y le hago un daño. Y me permite jugar, como me sobra un mana, me permite jugar un coste 1 y le lleno la mesa al mismo tiempo que con el Tarkin Town y el palo, gracias a la Leia, le quito su unidad de coste 1 y él se queda con su unidad de coste 3, que como mejor se hace un resupply o lo que sea, pues se queda sin mesa. Entonces es una jugada bastante buena. Vamos a echarnos una partidita por aquí y vamos a ver cómo sale, si sale la jugadita o si no sale. K2 es una carta que ahora mismo, desde que salió el No Glory, no me hace mucha ilusión, pero bueno, este mazo tuve que dejar de jugarlo por Django, porque me giraba a todas las unidades y me ponía un carguero de eso y me giraba a todas las unidades y no podía hacer nada. Y después encontré el Gar Samson y el Café y no lo volví a jugar mucho. Pero vamos a probar a ver cómo funciona en este set. Esta, ya te digo, lo único malo que tiene es que no es rebelde. Pero por lo demás me parece muy buena nave. También se pueden meter los Anakin pilotos. También puedes quitarlo por los R2. Puedes meter Anakin piloto por los R2 perfectamente. Por si quieres tener más fuerza en el espacio. Aquí no tenemos la típica jugada. Pero tenemos otra que es coste 2, el siguiente turno coste 2, coste 2. Creo que Windu no va a tener mucho nave, así que si le meto el 1-3 va a estar pegando toda la partida. Así que podemos intentar quitarnos el Cassian que tiene Smuggle. Y yo me quitaría el L3 que también tiene Smuggle. Pero no sé. El escudito me gusta. Porque ya no le puede hacer daño con el Windu al tener el escudo. Así que creo yo que me lo voy a quedar por encima de Sabine. Sabine pega 3 también. Me quedo Sabine. Pega 3. Este mazo va de pegar. Me quitan una carta, esto no me afecta para nada. Porque al final voy a tener un coste 1. Me va a quitar, imagino, la nave, porque a lo mejor tiene menos interacción por aire y me querrá quitar la nave. O Leia, si se cree que me la voy a guardar hasta su turno de líder, me quita Sabine. Pues nada, la nave. De todas maneras era el turno de nave.
Ahora se ha quedado un turno regulero, porque claro, mi turno era Sabin, Leia Sabin. No me ha salido ningún coste 2. Así que me voy a quitar por la causa y voy a meter dos bichos. Vamos a pegar primero. Y ponemos los dos bichejos. No hay palo ni hay nada, así que... lío. Como después creo yo que voy a querer hacer... Me voy a quedar el rojo 3. Creo yo que es la mejor. Me voy a quitar este. Ahora podemos hacer este bicho o el rojo 3. Jugará la carta, no la jugará, la juega y roba. Perfecto. Pues yo creo que ahora le podemos hacer bastante daño. Porque le podemos quitar la R. Él va con iniciativa. Estos mazos que solo tienen una jugada por turno sufren mucho contra el mío. Y ahora yo tengo bastante daño. Perfecta, la mano perfecta para quedársela a las 3 y tener un quinto mana sin tener que bajar. Pero como no puede ser eso, vamos a tener que bajar, creo yo, con un arcón, ¿no? Que si quiero jugar Plo Koon ahora para tradearle aquí al bicho, que me lo deja un poquillo tiritando. Plo Koon no es la mejor jugada tampoco, ¿eh? Plo Koon no es la mejor jugada. De hecho, no es muy buena. No, no es muy buena. Prefiero hacer esto y esto. Me va a descartar cartas. Me va a hacer un descarte. Así que... si me hace un descarte, que me descarte esta, que no me puede hacer... Si me hace un Force Throw, no me va a matar ningún bicho. Ahí está. La carta está rota, pero... bueno, sí me lo va a matar porque me va a hacer dos palos con este. Pero bueno, no me mata dos. Veamos a ver qué pasa ahí. Vale, me va a hacer la habilidad del líder. Vamos a pegar con este primero, antes que muera. Si me lo quiere hacer a este, porque me lo mate. Si me quiere matar aquí para no recibir daño, perfecto. Ha decidido... ha decidido matar ese... que al final también se quita daño. Se hace auto force throw. Vale. Están doliendo los force throw. Las cosas como son. Pero yo creo que tengo bastante daño en mesa. Aparte, mira. No voy a bajar recursos. Este baraja a turno 5 ya no baja recursos. Se puede quedar al turno 6 para hacer 3 y 3. Si me sale alguna cosilla, no me han descartado. Tengo algunas cartas en mano todavía. El 3 y 3 puede pasar. Incluso después, más para adelante, si me están saliendo cartas de Smuggle, pues perfectamente pueden entrar. ¿Vale? Debería de jugar el... son 3 y 3, 6, no lo mato. Tengo a Cassian abajo. Yo creo que debería pegarle. Me aseguro el daño. Vale. Él se va a curar 2. Yo pego 3 y 3, 6. Creo que lo mato. Vamos a hacer que tenga otro force throw. Pues nada. Toda la partida del kill. Full agresiva. Ha estado bien, pero... y eso que ha tenido dos force throw con el... otra vez mismo. Pero venga, vamos a darle la opción de la revancha, venga. ¿Por qué no? Yo voy a ir segundo. No me hace mucha ilusión jugar dos veces contra el mismo, pero bueno. Si sale de chispa, Mulligan, no. Si me vuelve a salir de chispa, me tendría que quedar a lo mejor dos costes 2. El este y el de este me puedo quitar a Cassian y Leia. La Leia no soy muy buena. De aparte con el tío este el Triggerman, nosotros decimos Triggerman. El tío este del descarte no me sirve mucho. Así que vamos a quitarnos esto.
Perfecto. Ha vuelto a picar. Pues nada, me quita el turno 3. En vez de quitarme el turno 2, pues ya está. No pasa nada. Mira, con suerte hemos robado otro. No, mira, sabéis que no lo podemos jugar. El baja. Merrin. Vamos a quitarle una vida. Eh, Tengo que tradearla. Espérate. La puede haber matado. Claro. Perfecto. Tengo aquí Cassian para el turno del líder. Turno del líder normalmente es Cassian o juego también pistola y algo más. Pistola más 2 más 0, pistola muñequito. Ya va en función. Si ahora me bajo Leia, puedo jugar esto y esto. Y el K2 dejarlo porque como él no tiene curación, en algún momento puede que sea bueno. Podría tradearle al Cassian. No los quiero, me va a matar bicho antes. Claro, ha sido listo. Tiene sentido. Vamos a pegar aquí. Ahora juega el Cassian. Yo voy a jugar 2 naves aéreas porque como tengo un rojo 3, me interesa tener bastantes unidades. La verdad. Como ahora no podemos hacer 3 y 3 de ninguna manera. Nuestra única jugada es Cassian por abajo o robot. Vamos por abajo otro Cassian. Y si eso, pues jugamos un Cassian por abajo. Vamos a pegar con la nave esta, que es la que menos me quiero que mate. Si la mata, o pasa turno. Está esperando a mi líder. Seguimos pegando. Seguimos pegando. Vamos a sacar a Cassian. Podría haber sacado al robot, pero no. Vale, no muere. Está el quintado aquí. Aquí daño. Podría tradear, pero no voy a tradear. Voy a ir a la cabeza. Yo creo que ya lo liquido. Que no le dan. A los mazos normalmente no le suele dar por tanta criatura. Y nos podemos quitar. Yo creo que ya es prácticamente indiferente. Si lo hacemos bien. Nah, no da igual. No arriba ni siquiera la Leona. Esperemos que no salga el mismo. Mira, un Cadrán con rojo. Perfecto. Pues vamos a darle. Pues tenemos turno 1 doble bicho. Con ayuda de Leia. O tenemos la jugada que hemos dicho al principio. Mulligan, ¿no? Si me pone un perro, la jugada es buena. Ve, por ejemplo, ahora sería mejor si este fuese también. Si este fuese rebelde. Pero bueno, todo no se puede en la vida. Como no se puede todo, vamos a salir de nave. Y después voy a jugar Leia y este. Voy a dejar el robot, creo yo. Este me lo voy a quitar. Y este es muy, muy, muy bueno. Como para quitármelo. Voy a quitar esto. Final. Al final tendré que matarle al lobo y tal. Podemos seguir. Yo creo que ya este no va a jugarse. Que es muy bueno con rojo 3. Creo que no. Vale, palito ahí. Sacamos el bicho, palito. No podemos hacer Quintown, pero este no se cura ni hace ni nos estorba. Así que 4 en la cabeza. Aquí claramente lo tenemos que quitar una ley. Ahora tenemos una opción de jugar R2, quitarnos el surprise. Vale, esa sí es buena. Le imagino que le pondrá un escudo, así que antes de que pase nada raro, no me voy a comer 3 vidas. Le voy a quitar.
Vale, le pone el escudo, no hay problema. Creo que voy a jugar el R2. Voy a hacer efecto. Y ahora voy a hacer Plo Koon. Siguiente turno voy a tener 6 maná. Creo que puedo querer halcón. Pero creo que por ahí se defiende muy mal el este. Buen recurso, que es el Cassian. Y ahora me abre otra vía, que es el... Esto lo ha dado Sentinela. Sí. Tengo un Plo Koon bastante tocho ahora mismo. Vamos a empezar pegando por aquí, para que él intente tradeado, ponga un escudo, lo que sea. Vale, va a la cabeza, perfecto. Yo voy a sacar Killan. Puedo pegar con Leia y tradear que el Killan se quede full vida, pero creo que voy a pegar primero con Killan. Son 6 de vida, palito, sí. Aquí. Ahora llevo a Plo Koon. Plo Koon llevo 2 porque tampoco siempre es bueno. Ahora da la casualidad de que sí. Cuando es bueno es muy bueno. Y la mesa que le dejo en el campo es incontestable prácticamente. Me puedo quitar esto y hacer 3, 1 y 2 son 6. Incluso puedo hacer Cassian y Zordao. Así que nada, para adelante. Tomado las partidas son bastante cortas. Si te quieres echar alguna rápida, este mazo es bastante bueno para eso. Así que nada, seguimos. Él saca el líder. Creo que de alguna manera les querrá dar a lo mejor un sentinela. Así que yo antes que nada me voy a asegurar tortazo de este. Ya le meto bastante miedo porque con 2 ataques de aquí de la nave ya lo mato. Incluso que tengo letal. Ver la 2 sentinela de alguna manera. Se sabía. Aquí. Realmente no me importa, voy a ir por el aire. También está una baza muy buena de este mazo, que es atacar por los dos lados. Tiene mucha nave. Por eso el Anakin piloto es bastante bueno en vez del R2. Por si quiere... A este no me lo puedo tradear yo, ¿no? Bueno, nada, la victoria ya. Vamos a jugar contra Anakin. Vamos a ver cómo sale. Anakin también lidia mal bastante contra los mazos de mucha nave. Él no quería jugar. Nada, vamos a crear game a ver si se mete alguien. Bueno, vamos a ver. El mazo, la verdad que está respondiendo bien. Al meta. Tampoco es que estén jugando muchísimas cartas nuevas. No. Esto es un Go Second. Él va a pasar turno, pero bueno. Si por un casual quiere que la carta Arquita en el turno 1, solo voy a hacer. No me va a temblar Purza. Le doy la opción, que no, que pasa turno, pues yo juego. Estoy obligado a jugar porque mi versión es más agro que la suya. ¿Vale? Esta mano es bastante buena. Él creo yo que tendrá no glory para el robot. Baja bicho por turno no es bueno contra él. Por tanto, creo yo que Plo Koon y robot pueden ir para afuera. Pues aquí. Si me permite hacer Will Lead a la nave, creo yo que es casi partida. Pero la ley me puede dar 2 bichos. Me voy a quitar el robot, me dejo las 2 jugadas. Vale. Si ahora quiere robar, pues se morirá su bicho. Perfecto. R2 también tiene una jugada muy buena que es turnos de líder. Incluso sin bajar recursos, tú estás muy apurado. Tiras R2, te descartas la otra carta que has robado en ese turno y te intentas buscar un por la causa. Vale, no me ha dejado. Era de esperar más o menos. Pues vamos a Leia. Firmamos Trigger, Reduce Resource y le hacemos un dañito. Para él se va a hacer eso, perfecto. Yo voy a jugar Nasabin. Y le voy a matar a no que robe más, que no quiero que tenga muchas opciones en la mano. Podría jugar un R2 e intentar buscarme. Descartarme. No es mala. También es bueno robar. Jugar este. Pegar bastante más.
Aparte me permite que el líder pegue más después también. Vamos a probarlo. Se lo mato. Sí, pues va a matarlo para robar. Mejor que lo robe. Si llega a tener un bicho de coste 2, pues lo podría haber jugado, pero no ha sido el caso. Volvemos a tener un Cassian. Tenemos un... El mazo también se queda corto de robo, pero tienen bastantes mubles y va bastante bien con eso. Como ha puesto un bichejo de 3, vamos a intentar matarlo gratis, que no robe tampoco. Ya por 3 maná no creo que me pueda matar al robo 3. Podría poner... No tiene 4. A coger iniciativa. Pues si coge iniciativa, yo tengo que hacer así. Sin y pegarte con todos los bichos sin piedad. Juego este incluso. Y me busco una carta mejor, como por ejemplo el halcón. Y nada, y ves tú, ahora tengo que otra vez la misma jugada. Puedo hacer Blaster, R2, quitarme ley y buscarme otra carta. Puedo hacer Cassian. Tenemos muchas que no hace falta ni bajar. Si pues, podríamos bajar para hacer Blaster y halcón. Pero creo que no me hace falta. Al líder no le hace daño, por lo tanto metemos un Blaster aquí. El Snow ha sido bueno, pero el Snow es una de las cartas que me revientan el mazo. Pero creo que no llega suficientemente temprano. Se ha limitado a rampear, no ha hecho nada. No más que rampear. Tiene que interactuar más conmigo de una manera que sea dolorosa, como el Sentinela 3-5. Se da por vencido ya. Contra este tipo de mazo va muy bien también. El turno de Superlace también es doloroso. Pero claro, puede hacerme Superlace y saco yo un calcín de abajo. Quiere la revancha. Bueno, se la podemos dar. Es una partida cortita. Volvemos a lo mismo. Mulligan no. Tengo un buen blast aquí. Tengo aquí salida. Salida de aquí. Incluso doble bicho en el siguiente turno. Qué importante meter doble bicho. Así que nada. Vamos a quitarnos el blast y el robot. Siguiente turno. Tenemos esto fuera y esto fuera. Vale. Podemos ir por otro lado. Si el... Una sala de arriba y una sala de abajo. Pues... Voy a poner la nave. Hago esto porque ya que se ha puesto una arriba, se la va a volver a dejar. ¿Ves? Tampoco ha hecho Scry 1 realmente. Y encima de todo no me tradea mi nave. Me la podría haber tradeado con el tiempo. Me puede pegar uno, después sacrificarla. No me gusta. Esta me la voy a bajar, que es una nave que es bastante buena, pero me la voy a bajar por el bounty para que no robe él. Porque como tiene esta base, no quiero que tenga la opción de robar. Ahora va a sacar un rampeador. Vale, sacrifica. Pues nada, vamos a hacer lo que hemos dicho. Sacamos ese, nos quitamos el Will Leader porque básicamente no tenemos ningún reverde al que ponerle. Y Cassian es bueno por el tema de meterlo como recurso. Así que vamos a llevarlo. Metemos esto y seguimos para adelante. Perfecto, tenemos Cassian, doble bicho. Siguiente turno, Blaster, bicho. Estaba muy bien. Resupply, ¿vale? Pegamos. Tenemos esto y esto. El K2 puede ser decisivo, porque no le hemos quitado mucha vida. Y no sé yo si se va a poner un poco peleón. Se va a intentar poner peleón. Así que va a coger iniciativa ya después de eso. No quiero meter Cassian porque Cassian es una baza que me puede ganar después de un superlazo. Entonces vamos a intentar meter la presión. Bueno, da igual. Quería poner el Blast al líder. Pues voy a sacar Cassian. Vale, vale, vale.
Quitamos un R2 que tenemos 3. Tenemos Place, ahora viene un Darth. No, no viene Darth. Viene otra curación. Y me mata un bicho. Sí, mata un bicho y curación. Vale, vamos a pegar con Blaster. No quiero meter muchas unidades porque viene un super láser como un camión. O en todo caso un Snow y me puede matar esto. No quiero, no quiero. Si me hace super láser, pues tendremos que bajar. Tendremos que bajar bichejos. Son... Una vez. Siempre es peligrosa. Él está bien porque va a sacar su líder ahora, pero... Hacemos 3 daño. Buena carta. El Win Leader sigue sin hacer bastante efecto. Pero ya no lo tenemos que dar porque son 2 y 2, 4, 3, 7. No lo quedamos para después. Vamos a empezar pegando. Y aparte, bueno, mira, no lo podemos descartar con R2. En búsqueda de algo gracioso. Me ha echado 2 vigilancias, está curado 10 vidas. Y ahora son 3 más con un ponchito. Ponchito, ponchito. Ahora vamos a tirar esto. Vamos a quitarnos el robot. Creo yo que el robot es bastante mierda. Puf. No sé qué es mejor. Me voy a quedar con el K2 que es rebelde. Si me hace un barraje me destruye. Vaya. Pues nada, mira, ahora nos está molestando que esta nave no sea reverde, ¿eh? Le podríamos pegar bastante. Saca este. Aunque no dé más ataque, pero por lo menos nos da la iniciativa. Pues nada, seguimos. Para bingo, sin bajar nada. Ahora podemos meterle un blaster que a mi colega. Vale. Uf, se está complicando bastante. Se ha curado como 20 vidas. Y ahora vienen todos en mi contra, así que... Bastante mal. El lado de los reverdes nos ha molestado un montón en esta partida. Así que... Pues nada, esto es un GG porque él ha ganado la segunda con toda la del ley. Pues vamos, bueno. Cuidado. Se va a librar por los pelos. Si los 3 de daño del robot lo hubiera hecho a picar a su cabeza. Ya me mata con mouse. Bien, 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 bien jugado por su parte también. Los vigilancias le han dado bastante. Podemos echar la última antes de irnos. Yodita. Un verde. Nada. La Avar Chris. Perfecto. Pues vamos y segundo, aunque ella va a hacer seguramente lo de la fuerza. Pero bueno, no pasa nada. Ujú. Esta mano pasa lo de antes. Mucho rebelde, pero no tengo... Puedo hacer R2 turno 1 también. Venga, no voy a hacer mólica, voy a hacer R2 turno 1.
Me voy a quitar teniente que se muere prácticamente con cualquier bicho de lo suyo. Y no es muy bueno ahora mismo. El halcón puede ser determinante después, ¿eh? Se me gusta. Yo creo que quiero hacer aquí. Descartarme aquí. O puedo hacer aquí. Vale, sí, voy a hacer esta jugada. Y puede haber cogido iniciativa, ¿eh? Aquí realmente mete bichos por doquier. Con el rojo 3. Si le pone un sable, vale, peligroso. Vamos a asegurarnos una torta. Y va ahí a la cabeza. Si me pega el bicho, no me pega el bicho. Pues podría matarlo, ¿eh? Son 4. Le podría quitar con Leia un máximo. O 3. 4. Si le quitase 4, sí podría matarlo. Si le quitase 4 vidas, sí podría matarlo. Me interesa tradear. No sé, un mazo mío mucho de tradear. Voy a pegarle a la cabeza. Si me bajará un bicho de coste 2 o no. No. Pues a la cabeza. Vale. Casi por abajo. Tenemos 3 y 1, que luego nos estábamos preparando del turno de antes. Esto va a rematar. Aquí no tenemos un Cassian. Turno de líder de Cassian. Turno 6 tenemos esto 3 y 3 y tenemos ahora este aquí. Tenemos los tres siguientes turnos más o menos averiguados. Vale, 500.000 de daño. Quizá debería haber tradeado, pero vamos, son 7. Si me pega otra vez son 19. Yo puedo matarlo, creo yo. Si me sale un bufo, creo que sin contar mucho, creo que lo puedo liquidar. No me ha salido un bufo. Cassian son 4 daños y por la causa pueden que sea menos. Así que nada. Él me va a intentar pegar otra vez. Vale. Me puede poner ahora mismo un Luke Skywalker de -3. Me puede matar a 300 bichos, así que voy a pegar con el más importante. Vale, se va a curar un poco. Como creo que no va a tener centinela aéreo, voy a pegar primero con los terrestres. Vale, no le da, creo. Por un mana ya no tiene. Bien. Pues nada, yo creo que más o menos hemos hecho unas pocas partidas. Ha ido relativamente bien. De hecho, yo diría que bastante bien. Y este es el mazo, la verdad es que funciona igual que en otro C. ¿Podría hacer el cambio de la nave 3-2 por el X-Wing? Puede ser. Es verdad que en una de las partidas nos han estorbado la falta de rebeldes. Quizás también el R2 por el Anakin Skywalker para pilotar con una nave. El Anakin piloto de 2-3 también puede ser uno de los cambios. Si os gusta podéis probarla así también. Así que nada. Espero veros pronto otra vez por aquí. Que os guste el vídeo. Que le deis al like, que os suscribáis, que comentéis si habéis cambiado, si lo habéis probado. Si os gusta, si no os gusta. Y nada, muchachos, por aquí os dejo. Chao.